Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la semana número 2 del módulo número 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual y voy a acompañarles a través de este espacio. Tengo por aquí su grupo como recordatorio porque recuerden que es su dato importante de identificación para que puedan incluir tanto en sus trabajos como al momento en el que están pidiendo una información hacia. Puede ser hacia mí como su asesora virtual, puede ser hacia su tutora, puede ser hacia su SAME, a su ADC, pero que de esta manera va a facilitar mucho más que puedan proporcionarles dicha información y sobre todo que sea más útil hacia lo que ustedes estén solicitando. Su grupo es M2 C1 G53-052, por favor, ténganlo en cuenta. Ha cambiado desde el módulo 1 hacia ahorita. Después vamos a ir cambiando conforme vayamos avanzando en cada módulo, o mejor dicho, ustedes lo van a ir cambiando, así que es un dato que ustedes deben cerciorarse de que sea el correcto al momento en el que lo escriban. Tengo por aquí que la semana 2, es decir, esta en la que nos encontramos, comenzó desde el pasado 14 de agosto y va a finalizar el próximo 20 de agosto, así que es importante que ustedes vayan por ahí revisando que las actividades que llevan realizadas hasta este momento vayan empatadas con los tiempos que nos restan de esta semana y que si no, bueno, que estemos por ahí acelerando con nuestros tiempos para que podamos entregar antes de que se vaya a cerrar la semana número 2 de este módulo número 2. Ahora, la secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios. Recordemos que durante la sesión pasada, que fue el día miércoles, tuvimos lo que es la presentación de cada una de las actividades. Por aquí estuvo uno de sus compañeros. También estuvimos por ahí eh, resolviendo algunas dudas que ustedes pudieran tener para elaborarlas, pero recuerden que cada una de sus actividades integradoras está basada en la unidad que estamos viendo con cada semana. Entonces, dado que estamos en la semana número 2, va a ir relacionada con la unidad número 2. Así que esos son los contenidos que vamos a revisar el día de hoy para que ustedes lo tengan ahí bien presente a la hora de elaborar sus actividades y que quizá esto también pueda despejar más dudas que ustedes puedan tener. Ok, entonces avanzo una vez más. Tengo por aquí el objetivo. El objetivo, recuerden que es que sesión con sesión, cada uno y una de ustedes pudiera estar aquí en tiempo real para que de esta manera despejáramos las dudas que puedan tener con base a sus actividades. Si es que de repente ustedes también lo que requieren es decir algún recurso que encontraron, entonces también estaría muy bien que ustedes pudieran mencionar, a ver, permíteme un poquito, por favor. Ok, listo. Bueno, estaba teniendo por aquí algunas complicaciones, pero ya está resuelto. Muy bien, entonces, mencionaba, el objetivo de estos espacios abiertos finalmente es que ustedes, como estudiantes, puedan estar en tiempo real. Se comprende que por diferentes actividades no puedan estar, que vean las grabaciones y que si tienen dudas, las coloquen dentro de lo que es el foro o que me las manden a mí en lo que es especialmente el mensajero de la plataforma, lejos del correo. Entonces, es importante que ustedes por aquí tengan bien presente que el que puedan ingresar a estos espacios fomenta a que uno tengamos esta comunicación entre nosotros, porque hay que recordar que no es como que nos estemos viendo de manera diaria o de manera continua, así como lo puede ser en una escuela de manera tradicional, es decir, de manera presencial, que suele ser de lunes a viernes o incluso que para los que van en algún turno que pudiera ser mixto o vespertino, que también se vean en esos horarios, sino que hay que recordar que aquí, bueno, la interacción se da a través de la distancia, entonces estos espacios son bien importantes para que también podamos interactuar, que nos conozcamos un poco, porque, bueno, vamos cambiando aquí módulo por módulo, pero que también estemos por aquí, no socializando para estar como que invitándonos a distintos eventos, pero que sí tengamos este contacto a la distancia, ¿vale? Así que
les sigo invitando a que ustedes puedan ingresar a estos espacios para que de esta manera promovamos la comunicación, el despeje de dudas y que también tengamos interacción a través de este medio. Ahora, tenemos las reglas de etiqueta, se las voy comentando sesión con sesión porque puede haber incluso ocasiones en las cuales alguno de ustedes no ingrese a un espacio que sea de la semana número 1, pero vea uno de la semana número 2. Entonces hay que recordar que estas reglas de etiqueta las tenemos aquí bien presentes desde que ingresamos al módulo propedéutico, porque estas son los que nos van a ayudar bastante para que promovamos esta comunicación, pero una comunicación efectiva y también que sea bastante respetuosa, porque hay que recordar que somos seres humanos y como somos seres humanos, entonces nuestros pensamientos de repente pueden ir variando, no siempre van a ser los mismos y es importante que al momento en el que participemos en estos espacios tengamos claras las ideas para que esto nos pueda ayudar bastante. Ahora, por otro lado, tenemos también que para participar estaremos ocupando dos herramientas muy, pueden ser fáciles de identificar para mí que ya conozco la plataforma, porque les iba a decir, es muy fácil que las vean, pero quizá para ustedes que no han ocupado la plataforma no lo sea, entonces se los menciono por si tú estás viendo esta grabación y vas a ingresar al espacio de la siguiente semana, ya sabes la dinámica a seguir. En la parte de arriba, si es que ustedes descargaron la aplicación, puede aparecerle tres opciones, ¿vale? La primera es directamente la herramienta de participar, es una manita así un dibujo de una manita y dice participar. Ustedes le van a dar clic y automáticamente a un lado de su nombre les va a aparecer un número y una manita levantada de color amarillo. Si le vuelven a dar clic, se baja. Es decir, ya no aparece nada. Puede estar ahí tal cual a un lado de, porque a mí me aparece chat, me aparece gente, me aparece participar y reaccionar. Sin embargo, hay personas a las cuales no les aparece. Así que otro lugar en donde pueden encontrarla es que en esa misma barrita de arriba les aparecen tres puntitos que dicen más. Ahí también les va a aparecer participar. Igual le vuelven a dar clic y se va a levantar la manita para que ustedes tengan por ahí, digamos que el turno para que puedan hablar. Ahorita les explico por qué. La otra forma en la que pueden encontrarla es que aparece un icono que dice reacciones y ahí mismo les aparece el icono de participar, les aparece un like, básicamente, o un pulgar arriba, mejor dicho, aparece un corazoncito, aparece también otra que es como de unos aplausos, aparece por otro lado una que es la de risas, es decir, aparece un emoji que parece que tiene risa. Por otro lado tenemos otro que es uno de sorprendido o que de repente lo pudieran conocer como me asombra, ¿no? Entonces son esas las reacciones que tenemos y también va a estar la de participar, así que por favor ahí la pueden encontrar para que de esta manera tengamos esta comunicación más efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque al momento en el que sí me ha ocurrido con algunos grupos que son varias las personas que quieren participar, uno, diciendo una pregunta o una duda que tengan, o dos, respondiendo a alguna pregunta que yo les esté mencionando en ese momento. Entonces, como todos quieren participar, de repente todos prenden su micrófono al mismo momento porque es la herramienta que más ocupamos y se escucha como que al mismo tiempo. Entonces, eso nos va a dificultar la comunicación. Así que lo que hay que hacer como tal es, por favor, levantar la manita para que cuando nosotros podamos participar, entonces ya sea en orden. Así que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Si quedan dudas, no tengan por ahí esa como preguntándose si deberían o no preguntar, porque ninguna pregunta está de más. Ahora, más adelante les presento este cuadrito que lo conocen desde la semana número 1, que es en donde tenemos todos los contenidos que conllevan este módulo 2. Tenemos la unidad número 2, que es leer y, a ver, perdón, es que no alcanzo a ver. Desventajas de no ver bien, ¿verdad? Pero bueno, okey, aquí lo veo mejor. Leer y escribir para aprender. Ese es el segundo o la segunda unidad en la cual nos encontramos, que va de la mano con esta semana número 2. Entonces, como estamos en esta semana número 2, tenemos 2 actividades integradoras que ustedes ya entregaron, porque sí hay personas que ya entregaron actividades, o están realizando, o apenas van a comenzar.
Todas estas actividades hay que recordar que no es que surjan de la nada o que a alguien se le ocurran porque sí, sino que van a tener un propósito por el cual están elaboradas para que ustedes al completarlas adquieran conocimientos y también aprendizajes en diferentes contextos. Estas dos actividades son actividad integradora número 3, que va de la mano con la unidad número 2, recuerden, y se llama selección de textos e ideas aplicables, y la actividad integradora número 4, que es la del resumen. Estas dos actividades están hechas para que ustedes puedan identificar una herramienta súper importante y es el resumen. Así que vamos hacia la unidad número 2. La unidad número 2 se llama leer y escribir para aprender, como les mencioné hace unos minutitos. Y el propósito de esta unidad como tal es que tanto ustedes como las personas que se encuentran a su alrededor, porque también de repente van aprendiendo con ustedes, así que puedan leer diversos tipos de texto y esto es que ustedes a través de estas actividades también puedan emplear diferentes técnicas para comprender las lecturas que están llevando a cabo, porque no es lo mismo leer únicamente que por otro lado comprender lo que estoy leyendo y además podérselo explicar a alguien, tanto de manera oral como de manera escrita. Así que un resumen, que es lo que vamos a ver también como uno de los temas, es que tenga una estructura, que cumpla con dicha estructura y que además tiene una función. Vamos a utilizarlo para que desde este podamos expresar las ideas que tengamos a partir de una lectura. Vamos a organizar también las ideas principales, ideas secundarias y todas estas van a tener un porqué, porque recuerden, si estoy leyendo y estoy avanzando es porque estoy comprendiendo. Estas ideas que el autor o la autora me está brindando a través de su escrito van a ser comprendidas por mí, van a ser pensadas y también van a poder ser expresadas. Así que a través de estas dos actividades integradoras es en donde vamos a ver lo que estamos comprendiendo, ¿ok? Tenemos por un lado el primer tema que es el de la lectura. Lo primero, la primera pregunta que quiero que ustedes se hagan es cuál es la importancia de la lectura en la vida de ustedes. Yo les comentaba en la sesión del día miércoles que por supuesto que la lectura es un proceso diferente para cada quien. ¿Por qué? Porque va a haber algunos que incluso digan de, ay, no, lectura, ni siquiera me gusta leer, yo prefiero estar haciendo otras cosas porque la lectura me aburre o a lo mejor no me gusta, me da sueño, no comprendo, avanzo un párrafo y estoy leyendo y de repente ya se me olvidó lo que estaba leyendo. Así que con base a esta importancia de la lectura es en donde vamos a estar preguntándonos de manera personal, ¿cuál es la importancia que yo le doy a la lectura y también cuál fue mi proceso para aprender a leer? Pregúntense quién les enseñó las primeras palabras, quién les enseñó a pronunciar, si les enseñaron a leer en voz alta o solo para ustedes mismos, porque les decía que cada quien lee de una manera diferente. Por ejemplo, hay personas que van a tomar un libro como tal y únicamente van a abrirlo. Por ejemplo, les voy a comentar. Abren un libro y lo único que hacen es verlo y estar leyendo así. Y lo único que hacen es pasar con la vista a través de las letras, leen y ya, pero no hacen ningún sonido e incluso necesitan absoluto silencio porque si no se desenfocan o no comprenden lo que están leyendo. Hay personas que van moviendo los labios al compás de que llevan su lectura, pero no emiten sonidos. Y hay personas que sí tienen que leer en voz alta. Entonces, cuando se trata de esto es lo que vamos a identificar. También vamos a identificar si lo tenemos como un hábito, entonces hay que identificar cuáles son los libros que nos gustan leer o incluso si no nos gustan leer libros, si preferimos leer periódicos, a lo mejor artículos científicos o quizá revistas. Es lo que vamos a estar checando porque también eso es lo que influye en gran medida en que realmente nos estemos preguntando si nos gusta leer o si no hemos encontrado la lectura adecuada para llevarla a cabo. Así que esa es la pregunta que se van a hacer ustedes. ¿Cuál es la importancia de la lectura para mí? Porque tengan en cuenta otra cosa, yo les agrego aquí algunos de los beneficios de la lectura. La lectura nos va a contribuir a que seamos bastante imaginativos o imaginativas y que todo aquello que estemos leyendo tengamos facilidad de imaginarlo a través de las imágenes mentales como tal. Por ejemplo, es muy común que a través de los textos literarios se obtengan películas,
Pero no sé ustedes, a mí lo que antes solía pasarme, ahorita ya no tanto, pero cuando estaba más chica, cuando era adolescente, me gustaba mucho leer un montón de sagas, pero al momento en el que salió una película y yo ya había leído la saga, pero esa saga no era tal cual transmitida en la película como yo me la había imaginado. Por ejemplo, si ponían un personaje, yo decía: "Ah, sí, seguramente se ve así", y ya está. Me imaginaba, ¿no?, las escenas que iban ocurriendo. Pero al momento en el que salía la película, era como de: "Esto no fue lo que me imaginé". Entonces, ya no me gustaba tanto, pero, sí contribuye muchísimo a la imaginación. Entonces, ustedes pregúntense si lo que leen también va creando imágenes mentales en ustedes o incluso sonidos, porque en mi caso, por ejemplo, con los libros que me gusta leer, que son de suspenso, que son de terror, que tienen misterio y también un poquito de supernatural, porque es algo de lo que me gusta, como temas para estar leyendo y entretenerme mucho. Entonces, sí, como que siento yo que aparte de las imágenes, en cuanto a la creatividad, en mi caso, contribuye también a imaginarme diferentes sonidos que podrían producirse a través de la lectura. Entonces, sí, para la mayoría debería funcionar de esa manera e incluso hay que preguntarnos si esa imaginación que teníamos de niños sigue vigente hasta ahora, porque no sé ustedes, pero para mí no tanto. Sí, tengo imaginación aún, claro que sí, está por ahí, no la doy por perdida, pero ya no es la misma. Entonces, el que yo me ponga a leer bastante me contribuye a que yo continúe con este proceso imaginativo y que también es muy creativo, porque la lectura, además de que estamos leyendo, hay muchas personas que conforme van leyendo se animan a escribir lo que están pensando, ya sea que pueden ser poemas, que puedan ser cuentos, que les gustaría escribir alguna nota informativa, que les gustaría escribir en una red social una noticia que acaban de ver o algo que vieron que pasó por su vecindario y que quieren compartir. Ayuda bastante a este proceso creativo o que incluso que hayan leído una historia y que no quieren basarse en esa para realizar otra historia, sino que realicen un dibujo, por ejemplo. Entonces sí contribuye muchísimo a un proceso creativo. Por otro lado, nos ayuda bastante para mejorar la ortografía, la redacción también, pero en cuanto a la ortografía, como de repente vamos aprendiendo palabras que no sabíamos, comprendemos sus significados, nos va ampliando nuestro vocabulario en cuanto vamos adquiriendo más palabras de estas lecturas que estamos llevando a cabo. Así que la lectura es importante, sí, pero también hay que reconocer cuál es la importancia que tiene en la vida personal de cada quien y cómo es que podemos mejorarla. La segunda pregunta que se van a hacer ustedes es, ¿cuáles son sus estrategias de lectura para comprender y también poder generar una crítica de la lectura que llevaron a cabo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una lectura, bueno, tenemos un autor o autora contándonos algo, pero con base a estas estrategias también podemos comprender esas ideas que estamos recibiendo, porque no siempre lo hacemos. Entonces, cada quien va a preguntarse cuáles son esas estrategias de lectura. Por ejemplo, yo les compartía en la sesión anterior que a mí no me gusta rayar mis libros, y hay personas que prefieran no rayar, subrayar mejor las ideas principales. Entonces, no sé si alcanza a verse, creo que no, pero en esta parte del libro, aquí, aparecen como papelitos azules, porque cuando a mí me gusta alguna frase o algo que quiero recalcar yo, lo que hago es poner un papelito así, creo que sí, este sí se alcanza a ver. Entonces, a mí me ayuda bastante porque al momento en el que, por ejemplo, este libro hablaba de muchas cosas a la vez, entonces cuando iba avanzando era como que, ay, ¿cómo había pasado? ¿Y de dónde había salido esto? Entonces, me regreso a uno de esos post-it y, bueno, son como post-its transparentes, entonces no tapan las letras. Así que, bueno, me regresaba yo y leía y decía, ah, sí es cierto, pasó esto, ah, ok, fue tal personaje o ocurrió en tal lugar. Y ya entonces ya podía seguir yo con mi lectura, pero ya llevando una secuencia, porque a mí sí me pasa que de repente me distraigo, entonces necesito retomar esa lectura. Y una estrategia para mí es esa, colocar por ahí como, digamos que banderitas para regresar a esos lugares que yo considero que son puntos primordiales para comprender lo que estoy leyendo. Algo que también me funciona es tener una libretita como tal e ir anotando algunas ideas que no me dice como tal el libro, pero que yo comprendo y con mis propias palabras voy explicando. Entonces también me ayuda muchísimo. Algo que también me ayuda es que sí, por ejemplo, dentro de prepa en línea trabajamos en línea, pero mis ojos llegan como que hasta cierta tolerancia de estar bajo
una computadora o un celular o un aparato que tenga como una pantalla y que tenga este brillo, porque a veces me lastima. Entonces, con base a mi miopía, en mi caso, lo que utilizo también como estrategia de lectura es que si yo estoy leyendo en la compu y me canso, ya no puedo más, no comprendo por más que esté leyendo. Entonces, yo prefiero imprimir y dentro de estas impresiones, como que si ya sé que no es un libro que no pueda rayar o que no me sienta cómoda rayando, entonces ahí sí subrayo y también voy colocando como por colores ideas que no suelo o que comprendo como tal. Por ejemplo, una técnica que les puedo compartir es que si es una lectura corta, yo solía utilizar tres colores. Estos tres colores tenían un significado como tal dentro de la lectura. Por ejemplo, lo que yo ya coloreaba de color morado era lo que ya había comprendido. Entonces, no volví a leerlo porque como tal la idea ya había sido comprendida por mi cerebro y ya la podía expresar. Segundo, si utilizaba un color rosa y iba subrayando o coloreando un poquitito encima de las letras, el color rosa significaba para mí que había comprendido, pero no al 100%. Y por último, el otro color que utilizaba era el azul. Lo que subrayaba o coloreaba un poquito, remarcaba con color azul, era aquello que no había comprendido. Entonces, si yo tenía un texto de 2 páginas, usualmente terminaba revisando varias veces lo marcado de color azul, porque ya sabía que era lo que no comprendía, porque para mí no tenía sentido volver a leer lo de color morado porque era algo que ya había comprendido y prefería leer algo azul porque era lo que yo ya sabía que no había comprendido del todo y que tenía que investigar para poder comprenderlo. Entonces, esa es otra técnica que yo les puedo compartir, que si gustan pueden implementar y que si no, por favor, compártanme dentro de los comentarios de este video, porque recuerden que pueden ingresar porque está en YouTube, cuál es la estrategia de lectura que ustedes tienen, cuál es la importancia de lectura que ustedes tienen en su vida cotidiana y de esta manera vamos a ir conociendo un poquito más este proceso. Ok, siguiente tema, el texto. El texto como tal, como les mencionaba, vamos a encontrarnos que hay diferentes tipos, no solamente es uno. Entonces, no solamente va a estar el texto literario ni el texto científico, también vamos a tener el informativo, el periodístico, y dentro de estos textos, a su vez, por supuesto que van a tener una estructura. Hay que recordar que para que exista un texto, vamos a encontrarnos primero por conformar palabras. Después de las palabras, vamos a conformar enunciados y finalmente realizaremos un párrafo. Y a su vez, un texto va a estar compuesto por diferentes párrafos que van a contener una introducción, un desarrollo y un cierre, entre otras partes dependiendo del tipo de texto que sea. Por ejemplo, si hablamos de un texto científico, además va a contener palabras clave, también va a contener otros datos y que por eso vamos a estar distinguiendo ¿cuáles son estas partes? Porque dentro de la actividad integradora número 5, por ejemplo, sí nos va a preguntar qué es lo que distingue a un texto. Entonces, ustedes sí tienen que tener súper presente cuál es la diferencia, por favor, ¿vale? A ver, denme un momentito. Ok, entonces, cuando hablamos de esta estructura del texto, repito, es algo que tenemos que comprender en cuanto a sus diferencias, porque si las diferencias no quedan como tal comprendidas, entonces no vamos a saber qué es lo que estamos leyendo en sí. Y que además, en caso de que queramos crear un texto que sea de ese tipo, necesitamos sí o sí saber las partes para que lo podamos componer y que todo esto entonces vaya de la mano. Ahora, ¿qué tipos de texto podemos nombrar y cuáles son los que podemos explicar? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos el texto que es literario, por ejemplo, que puede ser este que tengo aquí, que es un libro que se llama El Jardín de las Mariposas. Este texto como tal va a estar compuesto, y este es un libro físico, por supuesto, va a tener al principio o en la portada vamos a encontrarnos que tiene un autor, tiene un título, tiene también una breve frase que es que puede, digamos que identificarlo dentro de la promoción que se le hace al libro. Dice, más escalofriante que el silencio de los inocentes, la belleza nunca había sido tan aterradora y tiene el editorial que es Planeta.
En la parte de atrás nos vamos a encontrar otra vez el título y abajo nos vamos a encontrar una sinopsis. Se las voy a compartir. Dice, cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, abrigada por frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas que es resguardada por el jardinero, un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza. Maya es una sobreviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. En su memoria viven las peores pesadillas. En su espalda, como en las de otras jóvenes mariposas, un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable. Entonces, como esta es la sinopsis, nos vamos a dar una idea de qué es lo que habla este libro. Parte de un el tema más adelante que vamos a tener es el del resumen, que es un poco parecido, pero que realmente esta sinopsis no nos brinda, por ejemplo, si hay más personajes, solamente nos dice dos, el jardinero, bueno, tres, nos dice el jardinero Maya y los agentes del FBI, pero sí nos narra en gran parte, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir ahí? Nos está hablando de que habla un poquito de horror, que es algo que tiene que ver con la belleza y también tiene que ver con el FBI, entonces sucede un crimen. Así que aquí nos damos una gran idea. Y cuando hablamos del texto como tal, entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí aparecen los datos de la autora, más adelante otra vez el título, nos encontramos otra vez con la editorial, nos encontramos con la traducción que fue elaborada igual por otra persona y aquí nos vamos a encontrar con todos estos datos que nos van a proporcionar las llamadas referencias, porque hay que recordar algo, cuando nosotros estamos elaborando un resumen o una reseña, está basado en alguien más, especialmente cuando son los resúmenes. Entonces, como esa obra no es mía, si yo colocara de repente frases de este libro y no dijeran que son de Doug Hutchinson, sino que son mías, yo estoy incurriendo al plagio. Eso es algo que ustedes también tienen que verificar, que estos textos que ustedes van a leer para elaborar su actividad integradora número 3 y la actividad integradora número 4 tienen autores. Estos autores utilizan sus palabras para decirnos algo y no sería nada justo que alguien llegue, tome, copie y pegue y diga que son sus palabras. Hay que recordar que darle el crédito que merece esa persona es bien importante. Entonces, para eso está su manual de referencias y es lo que vamos a estar utilizando. Así que dentro de este libro, aunque no nos marque como tal, porque no sé si alcanzan a ver, creo que no, pero aquí dice uno. Entonces, no dice como tal, introducción. Pero cuando comenzamos a leer, sí tenemos como tal el inicio de la lectura. Por ejemplo, en este libro como tal dice, los técnicos informan que la chica que está al otro lado del cristal no ha dicho ni una sola palabra desde que llegó. Al principio no le sorprende, tomando en cuenta los horrores por los que ha pasado, pero al contemplarla del otro lado del falso espejo comienza a cuestionárselo. Está desplomada sobre una silla de metal, con la barbilla apoyada en una mano vendada, mientras que con la otra traza símbolos sin sentido en la superficie de acero inoxidable de la mesa. Tiene los ojos entornados y, debajo de ellos, unas sombras oscuras mayugan su piel. Su cabello negro, que lleva recogido en un chongo desaliñado, se ve sucio y sin vida. Es evidente que está usada, pero no diría que está traumatizada. Entonces, así es como comienza este libro. Y como tal, les repito, no dice había una vez o eras una vez, que es lo que de repente podemos encontrar en los cuentos, que también sí son partes de los textos literarios, pero que tienen un inicio que de repente para más personas suena como que es más obvio que ya está comenzando la lectura. Bueno, para este inicia de una manera diferente, pero conforme vamos avanzando, tampoco nos va a decir aquí está el desarrollo, sino que como tal, a través de la historia, de los personajes, de las escenas, los lugares y cómo va ocurriendo la historia, podemos encontrar que ahí está el desarrollo. Y por supuesto, el final también viene aquí. Entonces, el final como tal del libro comienza desde, la chica se ríe y su rostro está iluminado. Abierto y manchado por las lágrimas, Víctor decide que ha sido un buen día.
no es el suficientemente inocente como para pensar que todo está bien. Seguirá habiendo dolor y trauma. Aún faltan todas las heridas de la investigación y el juicio. Hay chicas a las que tendrán que llorar y chicas que lucharán durante años para adaptarse a la vida fuera del jardín, si es que algún día lo logran. Aún así, lo considero un buen día. Fin. Obviamente, a través del inicio y el final ocurren un montón de escenas, aparecen más personajes, pero como tal este final sí nos da como una idea de cómo es que va terminando. Por supuesto, ahí no les cuento todo lo que ocurre, ¿verdad? Pero sí nos da esta noción de que la historia da su cierre. E incluso da apertura por si la autora, perdón, quisiera continuar y dar una secuela de qué es lo que ocurre fuera del jardín. Pero, como tal, dentro de los literarios, les repito, no va a estar como que muy obvio el título y que diga inicio, introducción, final, sino que a través de la lectura que vamos llevando a cabo podemos identificar esos elementos. Y dentro de esto también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un texto que podría ser el periodístico, en donde también vamos a encontrar otros elementos que lo caracterizan. Vamos a encontrarnos, por otro lado, el científico, que suele ocurrir dentro de los artículos, especialmente de las revistas científicas, ya sean digitales o físicas, que van a contener otros datos. Por ejemplo, este contiene la editorial. Dentro de lo que es un artículo como tal, va a incluir también un volumen, va a incluir un número de la revista en la cual fue publicado, va a contener palabras clave, va a tener un resumen ya de lo que habla en sí el artículo, nos va a colocar también sus referencias, porque por ejemplo, este libro no tiene referencias porque son palabras como tal de la autora. Si hablamos por otro lado de un texto científico, entonces sí va a tener referencias y va a tener un montón de citas porque está basando su investigación en otras que se han elaborado de manera previa. Porque es lo que pasa con la investigación, se continúa y casi casi que nunca se termina. Así que vamos a estar distinguiendo esos elementos dentro de lo que es estos temas para la unidad número 2. Espero que para este momento no haya duda. De ser así, por favor, recuérdenmelo a través del foro, pueden decírmelo también a través del correo o también a través de lo que es la plataforma en el mensajero. Y bueno, avanzo. Por aquí tenemos el resumen. Ok, cuando hablamos del resumen, es bien importante que tengamos súper presentes los pasos para elaborarlo. Cuando hacemos un resumen, nos vamos a encontrar con que va a haber 4 pasos para llegar hasta esa elaboración del resumen. Parte de ellos están descritos aquí. Estaba para ser complementarios porque recuerden que para realizar esas actividades ustedes tienen que leer los recursos, así que era también para que ustedes por ahí estuvieran como apoyo y que pudieran mencionar cuáles son. Pero bueno, debido a que no hay alguien en tiempo real, los voy a mencionar yo. Tengo por aquí el resumen. Pasos para elaborar un resumen. 1. Lectura de comprensión. Si yo, Keira, estoy leyendo este libro, no se trata de que tiene casi 300 páginas. Cerramos las 300. Imagínense, si tiene 300 páginas, que yo considere que únicamente por haber leído el principio y el final ya sepa qué pasó o que considere que por haber leído 100 páginas ya sé automáticamente lo que pasó. No es así. Una lectura tiene que ser como tal completa y hay que comprender lo que estamos leyendo. Así que cada quien va a estar por ahí revisando uno y seleccionando cuáles son las lecturas, porque recuerden que como son 2 actividades integradoras, van a elegir una lectura diferente para cada una de ellas. Así que tienen que estar, si no al 100% seguros, sí que en gran medida tengan bien presente que esa es en efecto la lectura que quieren llevar a cabo. Se pueden basar en qué les llamó la atención el título. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el título porque me gustan mucho las mariposas. Entonces dije, mariposas, pero ¿será un coleccionista de mariposas literalmente o de qué hablará? Y que como les mencionaba, me gusta mucho el suspenso y el misterio, entonces dije, voy a leerlo. Me gustó también la portada, así que dije, eso es lo que me llama la atención y fueron los elementos por los cuales decidí leerlo. Ah, y también porque leí la sinopsis y dije, ay, esto suena bastante interesante. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad, voy a leerlo y vemos si me gusta. Me gustó muchísimo el libro, entonces por ahí una recomendación. Pero bueno, en esta lectura de comprensión, entonces retomamos que cada quien va a estar por ahí sí leyendo algo que le llame mínimamente atención, porque si no, entonces
va a aburrirse bastante con la lectura. Así que lectura de comprensión, leemos todo, comprendemos, recordemos también que vamos a tener otras estrategias de lectura, entre ellas es que tengan a la mano un diccionario físico o que con su dispositivo, que puede ser su lap, una tablet, un celular, puedan buscar una palabra que no comprenden, porque a veces los autores y las autoras utilizan un extenso vocabulario, entonces de repente nos ponen ahí palabras que en mi caso sí me ha pasado que vea alguna y que diga, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y que como no sé, tampoco me voy a quedar y decir, ay, no sé qué significa. Ya, luego sigo leyendo, sino más bien que lo investigo para que yo pueda comprender a qué se está refiriendo el autor o autora que estoy leyendo. Así que esta lectura de comprensión tiene que ser completa porque si no me voy a quedar corta al momento de comprender lo que me está diciendo. Segundo, voy a identificar la idea básica del tema y las palabras clave. Es decir, a ver, permítame. Ok, entonces, una vez que yo voy descubriendo, o bueno, voy checando que estas palabras que yo ya comprendí, si sean como tal las claves, si lo que estoy leyendo como tal dentro del tema también lo estoy comprendiendo bien, entonces yo ya puedo avanzar, porque como voy a estar identificando, entonces yo ya puedo avanzar. Y recuerden, ¿qué es lo que voy a identificar? Bueno, voy a estar identificando ideas básicas, es decir, de qué trata en general lo que me está comentando mi autor o autora, y también voy a identificar las palabras que se repiten con más frecuencia para que a través de las mismas yo pueda expresar lo que estoy leyendo. Como tercer paso, voy a llegar hasta describir el tema o la naturaleza del documento, y con esto voy a poder ser capaz, con mis propias palabras, de decir cuáles, digamos que, okey, ¿cuál es el tema que yo estoy, pudiendo identificar en la lectura que estoy llevando a cabo? Por ejemplo, cuando les hablaba de este libro, sí les mencionaba que, habla acerca de misterio, que habla acerca de un caso que tiene que ver también con el FBI. Entonces, por ahí le voy a poner, tema, quizá le puedo poner algo relacionado con la desaparición de personas, puedo ponerle tatuajes, puedo ponerle jardín, puedo ponerle mariposas, puedo ponerle belleza, porque es una palabra bien importante. Y entonces todo eso va a ir describiendo como tal cuál es la naturaleza de mi documento, porque bueno, finalmente es lo que va a estar describiendo lo que yo estoy leyendo, pero que repito, yo misma voy a estar expresando. Siguiente, voy a redactar párrafos con frases completas. Solo, por favor, denme un momentito.
Disculpen por la interrupción, por aquí estuve teniendo algunos problemas, pero bueno, continuamos. Ok, mencionaba que hay que redactar frases completas. Para esto, ¿y con qué me refiero a esto? Es lo siguiente. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo mi resumen y cuando estoy leyendo algo, estoy diciendo que el, Anita fue a una tienda de pinturas y se encontró con el color rosa, el color morado, el color azul, el verde, blanco, negro, gris, café, crema, beige, pistache, entre otros. Voy a estar diciendo un montón de colores que quizá no sean relevantes como tal dentro de mi resumen, porque a lo mejor eso como que no va mucho al caso respecto a la visita de Anita hacia la tienda de pinturas. Lo que podría decir para redactar con párrafos completos, es decir, Anita acudió a una tienda de pinturas en la cual había muchos colores. Listo. Cierro y no es necesario mencionar todos los colores, o en lugar de decir, y entonces Juan fue a una tienda en la cual había sillas, mesas, sillones, camas, colchones, refris, estufas, bancos, sillones para el jardín. A lo mejor eso no es relevante, entonces quizá yo pueda decir, Juan fue a una tienda en donde había diferentes artículos de línea blanca y muebles para el hogar. Listo. Con eso englobo parte de lo que estaba viendo Juan, porque a lo mejor eso no es como que llame tanto la atención o que nos esté dando gran contenido de lo que realmente estaba haciendo Juan en esa tienda. Así que es lo que vamos a hacer para realizar nuestros párrafos completos. Otro punto importante a tomar es que cuando yo estoy redactando mi resumen, tiene que ser claro, tengo que ser bastante concisa con las palabras que estoy utilizando, porque si bien va a responder a gran parte de qué trata un texto, no voy a contar todo, no voy a copiar y pegar, y entonces esto tiene que ser bastante conciso. Pero al mismo tiempo tampoco se trata de que si estoy leyendo 10 páginas, voy a hacer un resumen de un párrafo, porque quizá puedo englobar más información también a través de mis propias palabras, a través de parafrasear y también realizar citas textuales y, por supuesto, sus referencias. Entonces, es importante que cada quien aprenda de este ejercicio porque es algo que van a estar utilizando no solamente con este módulo, sino con otros. ¿Vale? Así que recuerden también revisar su ortografía porque eso va muy relacionada con la cuestión de la calificación. Enseguida les voy a enseñar la rúbrica para que la tengan bien en cuenta al momento de realizar sus actividades, porque les voy a presentar nuevamente las que hay que realizar para esta semana en caso de que, para que no se les vaya a pasar a realizar alguna porque sí podría suceder, ¿ok? Así que un momento. Ok, ya está. Entonces, a mí ya me parece que les estoy compartiendo, espero que sí, porque si no, bueno, después les vuelvo a grabar, ¿vale? Ok, entonces, cuando hablamos acerca de estas actividades de esta semana, tenemos cuatro. Tenemos dos actividades integradoras y dos actividades formativas. La primera actividad integradora es la 3, que se llama selección de textos e ideas aplicables. Recuerden que estas actividades ya las vimos durante la sesión pasada, que fue el día miércoles, pero se las vuelvo a repetir en caso de que no hayan visto ese video y que ya que están viendo este, sea más fácil que lo puedan ver, ¿vale? Ok, entonces. Una vez que tengan esta actividad integradora completa, la cual es la 3, les voy a mostrar, les voy a recordar como grandes rasgos lo que hay que realizar. Aquí está. Recuerden que para esta actividad integradora no vamos a descargar un documento, nos vamos hasta esta parte que dice cómo lo realizaré. Vamos a bajar, vamos a elegir primero un texto, vamos a
elegir uno. Hay 8 opciones, pero solamente se elige una, no dos, no tres, no cuatro, una opción. En un procesador de textos vamos a colocar estos datos desde la A hasta la F, es decir, título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de ese texto e ideas principales del texto. Una vez finalizado eso, entonces voy a elaborar un esquema o un resumen. Ojo, esquema o resumen, no ambos. Después voy a escribir en un párrafo de 5 a 10 líneas por qué nos interesa esa lectura. Es decir, ustedes pueden mencionar si les interesó quizá porque a ustedes les llamó la atención el título. O a lo mejor ya habían leído algo de ese autor y decidieron darle la oportunidad también a esa lectura. O comenzaron a leer y les llamó la atención la manera en que comienza la lectura. La razón por la cual hayan leído, la colocan ahí. Por otro lado, van a colocar 5, menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Aquí entonces van a ocupar esas estrategias. Yo les mencionaba algunos ejemplos, ustedes van a compartir la suya, mínimo 3, ¿ok? Mínimo. Pueden compartir 5, por supuesto, 4, 6, 7, 8, claro. Mínimo 3, ¿ok? Si son 2 o 1, entonces ahí sí baja la calificación. 6. Menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. Es decir, una vez que ustedes realizaron esa lectura, entonces les pudo haber quedado algo nuevo que desconocían completamente. Eso es lo que van a poner. Y por otro lado, van a colocar su lectura en una carpeta para guardarla. Va a ser de la siguiente nomenclatura. Van a ponerle apellidos, van a ponerle guión bajo, nombre, guión bajo, M02 de módulo 2, S2 de semana 2 y AI3, que es actividad integradora número 3. ¿Por qué? Porque de esta manera hay más orden al momento en el que ustedes guardan sus actividades y así las pueden retomar para la semana de integración, que ya sería después de la siguiente semana que va a terminar. Una vez que hayan guardado, por favor, ahí asegúrense de que la terminación sea .doc o .docx, porque de repente lo guardan con otras terminaciones que no son o que marca como virus, entonces no las voy a poder visualizar. En caso de que eso ocurra, yo les aviso, pero procuren hacer eso, que es guardarla de manera correcta, tanto también el nombre que lleve el archivo, porque de repente suelen poner la actividad integradora y le ponen su nombre, pero como no le ponen cuál es la actividad integradora, a veces ocurre que se equivoquen y que, por ejemplo, a este espacio de actividad integradora número 3 manden la 4 en lugar de la 3. Así que para no confundirnos, hay que utilizar la nomenclatura. ¿Cómo se evaluará? Bueno, cada valoración de las actividades se realiza con base a la rúbrica, cada una tiene la suya. En este caso, cuando ustedes pasan el cursor a un lado de rúbrica, le dan ahí, a ver, aquí, buscar. Nos aparecen criterios de desempeño. Aquí en el título aparece rúbrica de la actividad integradora, selección de textos e ideas aplicables. Aparece todo lo que deberíamos integrar en nuestra actividad. Por ejemplo, voy a estar en nivel experto si es que elaboro un documento que contiene lo del título, autor, fecha, tipo, características, 3 ideas. También escriben las razones, estrategias de lectura y los conocimientos. Pero hay ocasiones en donde en lugar de hacer todo eso, llegan únicamente a aprendiz o, por ejemplo, lleguen a requiere apoyo. Si ustedes se quedan en requiere apoyo, entonces significa que ustedes entregaron una actividad que únicamente tiene título, autor, fecha, características, pero no son claras las ideas, omite las razones por las cuales le interesó, no explica cómo es que son sus estrategias de lectura y menciona un conocimiento que adquirió de las lecturas que realizó en lugar de 2. Entonces, incluso si no hacen algo de eso, los puedo poner en no evaluable, que sería que no entregan una actividad completa, porque a lo mejor únicamente mandan un documento que tiene un título y un resumen bien chiquitito de 2 líneas. Entonces, eso es lo que hay que estar cuidando a la hora de elaborar nuestras actividades. Después dice actitudinal.
atiende al 100% de de las instrucciones, o quizá al 90, 80, 70 o 60. Eso va a depender de la actividad que entreguen. Si se quedan en el comunicativo, igual tienen que aquí ver con la ortografía, con cómo organizan la información y la elaboración del esquema o resumen. Noten que cada uno de estos niveles de desempeño siempre va a haber no evaluable en caso de que no hayan cumplido con lo que está pidiendo, como tal la actividad y la rúbrica. Por otro lado, tenemos el pensamiento crítico. Podemos estar dentro del experto porque aplicamos efectivamente estrategias, seleccionamos también estas y comprendimos el texto y explicaron las razones por las cuales seleccionaron el texto. Pero en caso de que no lo hagan, de igual manera se va disminuyendo la puntuación. Recuerden que debajo de cada nivel está un puntaje y eso es lo que se va sumando al final para obtener su calificación. Y por último, tenemos la sección de plagio. Hay que recordar que el plagio se puede llevar a cabo desde que yo hago mi portada, eh, copio y pego, o bueno, guardo en una imagen de Facebook y la pego dentro de mi documento y ya eso es todo lo que hago. Si hiciera yo eso, entonces estoy cometiendo plagio porque la foto no es mía y estoy haciendo pasar como que sí. Entonces, en ese espacio es en donde yo tengo que colocar mi referencia para que no se cometa plagio. Estoy usando música, también lo tengo que hacer. Si por otro lado también estoy copiando y pegando, digamos que partes de un texto que ya existe con otro autor y otra autora, también lo tengo que hacer. Así que por favor, no hay que incurrir en el plagio. Siguiente actividad, nos vamos a la actividad integradora número 4. Esta es la del resumen. Aquí tenemos esta actividad. A ver un momentito. Ok, esta actividad integradora número 4, que es la del resumen, va a ser comprendida porque vamos a estar como tal elaborando resúmenes y vamos a comprender los textos. Vamos a tener también la capacidad de resumir sin cometer plagio. El propósito de esta actividad es que podamos identificar otra vez otra lectura de nuestro agrado. Ya no van a ser las mismas opciones como lo fueron en la actividad integradora número 3, sino que estas son distintas. Y recuerden que nos tenemos que ir hasta abajo en donde dice que entregaré. Aquí en que entregaré me aparece de qué manera voy a entregarlo y cómo lo realizaré. Aquí recuerden que existen tres opciones, no tengo que tomar las tres, únicamente me decido por una y entonces procedo a elaborar mi actividad. Por otro lado, voy a llegar hasta acá abajo. A diferencia de esta, en la tercera no podemos descargar ningún documento, lo tenemos que empezar desde cero, pero en esta actividad sí podemos descargar un documento para hacer nuestra actividad, solo hay que editarlo y listo. ¿Ok? Va a ser guardado por apellido, guión bajo, nombre M2, S2, A y 4, porque ahora es actividad integradora 4. Entonces es lo que va a ir diferenciando las actividades que guarden. Y después vamos a tener la valoración de la actividad. Otra vez vamos a contar con una rúbrica y esta misma va a tener distintos datos a la anterior, porque como son dos actividades diferentes, no vamos a colocar los mismos datos para cada una. En esta, de igual manera, tenemos estos niveles, tenemos experto, tenemos capacitado, tenemos aceptable, tenemos aprendiz y requiere apoyo. Y cada uno de estos tiene su propia descripción de que sí estoy cumpliendo, de que no estoy cumpliendo y es lo que se me va a señalar. Y por señalar me refiero a que su asesora, en este caso yo, les va a enviar una calificación, pero una retroalimentación también para que puedan seguir mejorando, ¿ok? Y entonces bajamos nuevamente y llegamos a actitudinal, tiene que ver con el porcentaje, comunicativo, recuerden que tiene que ver más allá con lo que es
la cuestión de la ortografía, gramática, sintaxis, etcétera. Y el pensamiento crítico tiene que ver con identificar y también con recuperar aprendizajes aprendidos de manera previa. Finalmente nos quedamos con la cuestión del plagio y al igual que la anterior, tenemos aquí una serie de escritos en donde nos indica cuál sería el nivel de plagio que estaríamos cometiendo y cuántos son los puntos que se nos descuentan, porque no se va a quedar nuestra calificación tal cual así, sino que se va descontando. ¿Ok? Espero que no haya alguna duda para el momento. Ok, entonces, por aquí tenemos actividad formativa número, ay, perdón, 3 y 4. Estas también se las mencionaba el miércoles. Por aquí tenemos intentos permitidos 3. Tenemos también que podemos guardarla, pero hay que enviarla en lugar de guardarla, porque si no se queda por ahí volando y no va a aparecer para que sea evaluada. Y vamos a tener también que el propósito como tal de esta actividad es que podamos reconocer cuáles son los elementos para escribir un texto. Y esta es la actividad formativa 3, igual que las integradores de esta semana. Cuentan hasta el domingo a las 11:59 de la noche para enviarlo, porque después la plataforma se cierra y ya no se puede entregar a menos de que ocurra un motivo extraordinario. Y la siguiente actividad integradora es la 4. Esta se llama leer para comprender y va a tener también 3 intentos permitidos. Ustedes, por favor, ahí asegúrense de guardarla y enviarla para que no se vaya a perder por ahí en el ciberespacio, sino que llegue a su destino y entonces ustedes puedan tener ese porcentaje, ¿vale? Y listo. Déjenme regresar a la presentación. Mm, a ver, un momentito, se está tardando, pero ya casi lo logro completar. Un poquito de paciencia. Ok, vamos a reanudar y listo. Importante. Tenemos que revisar la rúbrica de cada actividad, que son las que les mostré, y también vamos a recordar que las extensiones de tiempo solamente se brindan con las 72 horas, es decir, este miércoles que finalizó, en caso de que ustedes tuvieran una situación extraordinaria por la cual requirieran de una extensión, yo se los podía otorgar entre esos 3 días. Pero como ya pasaron, por el momento ya no se puede otorgar ninguna, pero igual si algo ocurre, por favor me lo mencionan, especialmente porque también teniendo aquí diferentes figuras podemos brindarles herramientas que les ayuden a mejorar. Así que por favor, igual no, bueno, me lo mencionan para que por ahí lo tenga presente. Y finalmente, recuerden también que cada una de las calificaciones que les brindo van relacionadas directamente con la rúbrica. Es decir, si ustedes dicen, ay, es que al audio, no sé, a mi documento Word le tengo que poner un montón de colores porque si no la asesora me va a poner cero. No, cuando hablamos de la rúbrica como tal, ya viene establecido cómo realizar sus trabajos. Así que lo que tienen que tener bien presente es que les sean agradables a ustedes y que esté completo, porque de esta manera entonces puede ser retroalimentado.
Si no lo hacen, no va a ser como una cuestión personal, digámoslo así, que de repente yo coloque un 7 cuando ustedes deben, un 70 cuando ustedes deberían tener un 90, ¿no? Entonces, en esta parte sí, de la rúbrica, revísenla porque va directamente en la mano con la calificación que les otorgo. Y pues bueno, llegamos a estas dudas generales que por el momento no tienen, entonces por ahí les invito que me las hagan llegar a través de lo que es el mensajero de la plataforma. Por ahí me voy a estar conectando para que ustedes me mencionen cuál es la duda que tienen. Y por último, vamos a tener también lo que es el correo el mío, el institucional, está en cada una de las bienvenidas dentro del foro de novedades para que de igual manera me escriban, me digan sus dudas y que de esa manera las vayamos resolviendo. Ahora, vamos cerrando ya. El próximo espacio es el día miércoles de 5 a 6. Recuerden que la publicación se las coloco en la pizarra de sesiones. De igual manera, una vez esta es finalizada, se guarda, se sube a YouTube y después se comparte en pizarra de sesiones para que ustedes la puedan visualizar y que de esta manera ya ustedes puedan avanzar con sus actividades, especialmente para aquellos y aquellas que trabajan entre semana y en fines de semana es cuando comienzan a hacer sus actividades. Si son ustedes y tienen duda, por favor, me escriben, ¿ok? Así que bueno. Es un gusto que ustedes hayan podido ver esta grabación. Finalmente, no en tiempo real, pero estamos teniendo esta interacción. Así que ha sido un gusto que pudiéramos estar comunicándonos de esta forma. Espero que para la siguiente semana podamos hacerlo en tiempo real y que de esta manera intercambiemos ideas y conocimientos. Y bueno, pasen un excelente fin de semana porque ya llegamos al fin de semana. Y por favor, chequen y midan sus tiempos para entregar en tiempo y forma. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. Hasta luego.